En este video vamos a continuar con nuestros conceptos básicos de la inteligencia artificial generativa. En el video anterior platicamos de qué es la inteligencia artificial, eh, que es una rama de la inteligencia que permite analizar textos, archivos no estructurados, en base a eso tomar decisiones para construir nuevos textos. Y por eso se llama generativa. Estábamos platicando que uno de los principales objetivos es aplicar esto en contextos reales. En este contexto vamos a trabajar aspectos jurídicos y por eso vamos a conocer algunas de las primeras técnicas que se necesitan en el mundo jurídico es leer y conocer las leyes. En nuestro caso, vamos a analizar las leyes federales, la Constitución, y para el caso de ejemplo, vamos a analizar leyes que vamos a obtener, que obtuvimos de la Cámara de Diputados. Tienen un sitio excelente donde podemos encontrar más de 300 leyes, todas las leyes vigentes, y todas afortunadamente en formato PDF que podemos obtener. Nosotros vamos a obtener solamente 5. Vamos a obtener leyes de un tipo, por ejemplo, la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación, la ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Y estas dos, ¿por qué? Porque vamos a hacer un estudio con documentos reales, públicos, de aplicación de estas leyes, y precisamente vamos a ver las leyes, estas dos leyes, versus los veredictos o recomendaciones, y con eso vamos a analizar las oraciones de las recomendaciones versus las oraciones de las leyes, y veremos si se aplica o no se aplica, y con eso vamos a hacer un análisis de las sentencias para después hacer muchas otras cosas. También tenemos otras leyes, por ejemplo, la ley del Seguro Social, el Código Civil y la ley más importante, que es la Constitución. Entonces vamos a entrar en detalle de estos, y como platicamos, vamos a seguir una metodología como conocemos claramente. La metodología que nosotros estamos promoviendo es la metodología de CRISP. Son las siglas de un método que tiene ya muchos años, pero es muy intuitivo, tiene 6 etapas, y aquí otros investigadores han hecho sus propios marcos de referencia para desarrollar, y son muy similares, ¿no? El método de CRISP tiene 6 etapas. La primera es: define tu problema, como lo dice aquí claramente el autor, define the problem. Segundo, después, analiza los datos que vas a recibir desde el punto de vista descriptivo. Después, acomoda y transforma los datos según los modelos que quieras aplicar, y en este caso, pues sería modelos de inteligencia artificial de textos. La cuarta etapa, entonces, son los modelos, como aquí dice implementar y llevar a cabo los modelos. Y la quinta etapa en el modelo de CRISP es evaluar las soluciones, como aquí también lo menciona este autor. Y en la sexta etapa del modelo de CRISP es entregar, instrumentar y llevar a una aplicación visible por muchas personas, que se llaman aplicaciones reactivas con tecnología web. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues en el caso presente vamos a estudiar solo 5 archivos, como los mencionamos aquí. Son la ley para prevenir y eliminar la discriminación, el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, la ley del Seguro Social y todo esto. Entonces vamos a recibir estas leyes, ahorita voy a mostrárselas, y como le estaba comentando, recibimos las leyes en un sí, y después vamos a, con técnica de inteligencia artificial, sacar las oraciones, y después de las oraciones, con técnicas también de inteligencia artificial, con un concepto que se llama transformadores y los lenguajes extensos del idioma, Large Language Model, vamos a generar vectores, y eso es una de las grandes aportaciones del nuevo enfoque,
un problema de textos, un problema de lingüística, lo vamos a transferir a un problema de matemáticas en vectores, y dado que tenemos un gran número de vectores, vamos a necesitar guardarlo de forma estructurada, y eso siempre se llama una base de datos, y en este contexto van a ser bases de datos vectoriales, por eso es tan importante. Y con eso después vamos a construir servicios. Entonces, ¿cuál servicio? Pues uno de los más importantes y más solicitado es un sistema que yo le pueda preguntar a mis archivos lo que yo quiera en formato texto, se llama una oración pregunta, oración query, y con esto vamos. Entonces, en el caso presente vamos a recibir 5 archivos, y lo primero que vamos a hacer es una analítica descriptiva de qué tamaños tienen, la firma MD5, etcétera, proceder al número de oraciones, etcétera, ¿no? Y usar un lenguaje, ¿no? Entonces, lo importante en este contexto es entender que el problema de inteligencia artificial es un problema que se transporta, se traduce, se representa con oraciones, y las oraciones las representamos con un concepto matemático que se llama los vectores. Y este es el punto importante, estratégico, neurálgico, que cambió las cosas. Esto, como lo estamos observando aquí, es un evento, una metodología, un modelo que apenas en el 2019, Nils Reimer, que es un investigador alemán, hizo esta aportación basado en otras aportaciones anteriores de lo que es el embedding, o lo que es el mapeo de palabras a vectores. En este caso ya no son palabras, sino son oraciones, y por eso vamos a tener las bases de datos vectoriales. Pero antes de continuar y pasar a una parte más técnica, veamos qué tipo de archivos podemos recibir. Por ejemplo, en el marco del marco jurídico, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, el corpus de documentos jurídicos de la Suprema Corte de Justicia, del Diario Oficial, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, esta ley, la Ley Federal para Prevenir, aquí la podemos observar, esta es una muestra, aquí está, ¿sí? Después podemos tener la Ley de Acceso a la Vida Libre de Violencia. Aquí está la ley, ese es el PDF que lo podemos observar, y lo vamos a leer completamente, o con la computadora, obviamente. Otra vez, por ejemplo, podemos ver también la ley del Seguro Social, aquí también la tenemos, y también es otro ejemplo diferente para ver diferentes ámbitos de aplicación. Tenemos también la ley del Código Civil, ¿sí? Y etcétera, etcétera. Entonces, todos estos elementos vamos a tener una gran oportunidad de trabajar con ellos, ¿no? Entonces, para poder hacer todos estos estudios, ¿sí? Vamos a tener, por ejemplo, también la posibilidad de leer otro tipo de documentos, ¿no? Como estaba mostrando aquí, la ley libre de violencia, la ley de seguro social, el Código Civil, ¿sí? También lo vamos a poder analizar, ¿sí? Etcétera. Entonces, todos estos elementos, el Código Civil Federal, ¿sí? El Código Civil aquí lo tenemos también, y todo eso, como estaba comentando, lo bajamos de la Cámara de Diputados en formato PDF. Pero también podemos tener documentos, digamos, propios de la operación. Por ejemplo, hoy todo el mundo pide la constancia de situación fiscal, que es un PDF también. Por ejemplo, un sistema donde una empresa que tenga 1,000 clientes o 10,000 clientes va a tener 10,000 constancias, y después, para poder analizarlas y sacar los elementos y transportar todos estos datos a estructuras mucho más manipulables, como bases de datos relacionales, como ya lo sabemos, pues es importante poder leer todos esos documentos PDF, como la constancia, como lo estamos viendo aquí, ¿sí? O también, por ejemplo, contratos, donde tenemos contratos con firmas autógrafas, etcétera. O también documentos de identidad. Estos son documentos abiertos del sitio de Google, de una herramienta
impresionantemente importante que se llama Document AI, que después platicaremos dónde está el rol de esta herramienta. Después, por ejemplo, tarjeta de identidad, todos estos, como lo estaba comentando, son datos públicos de la página de Google, que tiene un sitio muy importante, demuestra cómo pueden leer estos documentos, formatos diversos, como tablas, o inclusive, como en este caso, un documento arrugado, sin calidad, ¿sí? Con inclusive muestras de algún líquido que cayó en el documento, también se puede obtener con técnicas avanzadas, obviamente, y por eso hago referencia al sitio de Google, que tiene técnicas avanzadas con una herramienta que no es secreto, se llama Tesseract, que ellos son los constructores de esta herramienta, y con esa herramienta sacamos todo esto también nosotros. Aquí también, pues, ejemplos de, de, de constancias de movimientos en un banco, formas ya muy elaboradas, ¿sí? Pero también formas que tienen el documento, es una carpeta de documentos. El primer documento, tenemos el segundo, que es otro formato, el tercero es otro formato, el cuarto y así. Este zip traía muchos documentos en forma diversa, diferente en el mismo zip. Eso también se puede analizar sin problema. Pues documentos de tipo factura, etcétera, también con múltiples hojas. Y la otra también muy importante, que es otra forma muy interesante de poder, podemos leer también documentos que tengan una parte impresa y otra parte manuscrita. Y obviamente, como le estaba comentando, con estas herramientas no son todas nuestras, sino muchas son de Google, porque Google tiene una herramienta extremadamente importante que se llama Tesseract, que permite extraer de archivos no estructurados, eh, pero escaneados de forma manuscrita o escaneados en documentos preimpresos, pero con firmas autógrafas, todo eso, se puede sacar el contenido, o inclusive, como estaba diciendo, esto que es verdaderamente impresionante, tener documentos que tengan baja calidad o inclusive manchas y arrugados, también se puede sacar el texto. Y una vez teniendo el texto, nosotros podemos hacer todo el proceso que sigue. Como estaba diciendo aquí, ¿qué es lo que nosotros hacemos en el proceso? Una vez que tenemos el texto, sacamos el texto en sus oraciones, sacando las oraciones, y teniendo las oraciones, hacemos el mapeo, el embedding a vectores, y con esto ya tenemos toda la maquinaria perfectamente operando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí ya tenemos un ejemplo que vamos a hacer en los talleres, un ejemplo de un sistema de consultas de preguntas y respuestas, pero como estaba mostrando aquí ya muestro algunas ideas que cómo trabajamos. Estas son partes del desarrollo que hacemos. Agarramos, metemos, sacamos siempre y mencionamos su nombre simbólico, su MD5 y su nombre, y así para cada uno sacamos las oraciones. Por ejemplo, tiene 1200 oraciones, 2300, 3400, etcétera. Y vamos a tener, por ejemplo, en este contexto, también después los vectores. Por ejemplo, aquí estoy mostrando que para cada uno de los archivos generamos una matriz en formato PTURS, PT, que son los vectores asociados a las oraciones. Y después entonces vamos a tener todos este conjunto de vectores en formato TURS, PTURS o NumPy. ¿Y qué vamos a hacer? Pues aquí viene entonces la componente muy importante, que es una base de datos vectorial. ¿Y qué es una base de datos vectorial? Se presenta como vectores. Pero lo interesante de las bases de datos vectorial, ¿sí? Como lo estoy mostrando, las bases de datos vectorial permiten almacenar y recuperar los vectores. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que los mecanismos de búsqueda tienen inmerso o dentro de todos los algoritmos
el concepto de vecinos cercanos de vectores, la cercanía de vectores. ¿Y cómo es eso? Pues es que los vectores en matemáticas se usan con métricas y las métricas se define una distancia y con esos elementos generamos la base. ¿Y por qué es tan importante? Porque todo este concepto de vectores ha sido desarrollado enormemente por el mundo de las matemáticas. Entonces, ¿cómo es? Una vez que tenemos vectores, hacemos unas técnicas de búsqueda, se indexa, lo metemos a la base y después ya hacemos queries y después podemos responder las, 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 las preguntas. Y todo esto está basado entonces en técnicas de similitud matemática. Por ejemplo, la distancia al coseno, la distancia euclidiana y con conceptos matemáticos como el producto punto. Y aquí tenemos, por ejemplo, pues, unos elementos sencillos de representaciones matemáticas de vectores. Pero en todo esto, pues obviamente hay muchos productos hoy, muchas bases de datos vectoriales, porque es un nicho de mercado muy importante. Una de ellas, las que vamos a hacer muchos ejemplos, se llama Chroma. Es una base de datos de código abierto, ¿sí? Y permite la representación matemática de las oraciones, pero esto está basado, como le platicaba, en una versión anterior que se llama Word2Vec, que permitía el mapeo de una palabra a un vector. Otra también que es muy similar, esta la hizo Stanford University, la otra la hizo Google, Word2Vec la hizo Google y Globe la hizo Stanford, pero ahora ya hacemos lo que sigue, pero con oraciones. Y esto vamos a hacer ya talleres en otra versión, en otra sesión. Vamos a hacer ejemplos concretos de Chroma, cómo se instala, como cualquier aplicación ahora del mundo Python, pip install ChromaDB. ¿Y qué tiene? Pues tiene todas las funciones. Por ejemplo, puedo usar solo la versión que guarda todo en RAM y cuando se apaga el proyecto ya no está guardado de forma permanente, o le puedo decir que todo lo que hago en RAM lo esté guardando de forma permanente a disco, o se puede usar en contenedores como Docker. ¿Cuáles son las operaciones básicas de una base de datos vectorial? Como todo, añadir elementos a la base, obtener elementos, un get, actualizar, borrar, etcétera, y hacer queries. Y esto, la operación query, es lo más importante, porque con la operación query se usa como métrica la búsqueda semántica. Y esto hace que todo sea extraordinariamente sencillo, porque todos nuestros desarrollos se basan en comparar desde el punto de vista matemático con la distancia definida, si un vector está cerca de otro, y obtener rápidamente un conjunto de vectores que estén a una cierta distancia de otro, o agrupar vectores por clúster, y esto ahí entramos en lo que se llama la inteligencia artificial, usando mecanismos de ciencia de datos basados en aprendizaje no supervisado, como el K-means, que es un algoritmo no supervisado, o algunos supervisados, como los vecinos, cada vecinos más cercanos, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto es una verdadera nueva forma, enfoque. Y en otro video hablaremos del flujo o el framework que se llama Line Change, que se nos permite integrar los procesos con un marco normativo, un marco de referencia, un framework, para desarrollar las aplicaciones basadas en vectores, en lenguajes, y todo esto con técnicas muy avanzadas. Esto es lo que vamos a ir avanzando, y en otros videos vamos a hacer un ejemplo muy sencillo donde vamos a meter muchos PDFs y vamos a hacer un sistema de consulta, obviamente usando estas herramientas. Y esto es lo que vamos a compartir, no solamente el para qué sirve, sino sobre todo el cómo se hace, porque compartiremos código, que es parte de todo lo interesante que tiene esta herramienta, porque es importante
saber dónde lo vamos a usar, pero creo que mucho más importante poder hacer lo que queremos usar. Pues esto es todo por hoy y seguiremos en otras cápsulas con este contexto.